Porque en Cuidadén nos preparamos y tenemos el personal altamente capacitado, con atención médica domiciliaria, con enfermería, médicos especialistas en cirugías, clínica médica y todo tipo de patologías. ¿Cómo estás? Bienvenido. Valoro que estés acá conmigo y te doy la bienvenida a este programita donde vamos a hablar un poco de las enfermedades más comunes en los adultos mayores. Y antes que te vaya, quiero que preste atención a esta estadística que es muy importante y creo que te va a ayudar mucho. Fíjate, en los últimos 100 años nuestra sociedad ha experimentado una profunda transformación demográfica. El número de personas mayores de 60 años crece a un ritmo más rápido. Se espera que en el 2050 los mayores de 60 años sean cerca de 2.000 millones. En 30 años, el número de pacientes de 80 años va a representar el 20% de la población mundial. La caída de las personas mayores es uno de los problemas de salud más importantes en nuestro mundo occidental. Por eso es importante que mire este video. Por eso, cada 11 segundos una persona mayor cae en urgencia como consecuencia de una caída. Fíjate qué importante, qué estadística esta. También es importante que entre el 30 y el 50% de las personas mayores que viven internadas caen una vez al año aproximadamente. Y vemos mucho eso. 60.000 muertes anuales en el mundo se da por las caídas. Por eso es tan importante prestar atención. Las caídas de las personas mayores representan la principal causa de fractura de cadera y es un importante costo para el sistema de salud. Entonces, por eso, si vos estableces medidas preventivas, vas a mejorar un 40% esto y vas a evitar. Por eso hay que controlar, hay que conocer a los diferentes tipos de ancianos y mejorar la asistencia sanitaria. Y por eso es que quiero transmitirte este video. Por eso, como con Cuidaré en Salud Misiones, justamente queremos esto. Y por eso quiero explicarte un poco sobre el tema que nos toca y nos compete hoy. Que vamos a hablar de lo que es la valoración y el manejo general del paciente anciano. Y quiero que me preste atención porque vas a descubrir muchísimas cosas si seguís atendiendo en este video. ¿Qué vas a descubrir, por ejemplo? ¿En qué consiste la valoración geriátrica integral? Cuando yo voy y abordo un adulto mayor, ¿en qué consiste mi evaluación? Vas a descubrir cómo hacer una historia clínica completa. ¿Qué son los niveles asistenciales? Por ejemplo, no es lo mismo un geriátrico, el tratamiento en el hospital, la internación domiciliaria, la asistencia domiciliaria, la atención primaria, son cosas diferentes. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar de estos síndromes geriátricos que son muy importantes saber. Y para eso vamos a ir rotando por cada una de estas perlitas: la introducción, la valoración geriátrica, de la historia clínica, de cómo cuidar a tu adulto mayor, qué nivel asistencial existe, porque muchas veces digo, ¿le llevo o no le llevo? ¿Lo institucionalizo o no? ¿Qué equipo es importante? Y vamos a hablar de los síndromes geriátricos. Y para eso quiero hablarte de un caso clínico. Y en este caso clínico quiero que pienses en don José. Don José de repente iba caminando, estaba en su casa, por ahí usa un bastoncito y don José se tropieza y se cae. Tiene una caída. Vienen, lo buscan de urgencia, lo llevan a la sala de emergencia y de repente ven que don José tiene una neumonía. Epa, una neumonía, dicen. ¿Por qué? Si él entró justamente por un cuadro que no era una neumonía y de repente ahora tiene una neumonía. Pues bien, muchas veces los síndromes geriátricos se presentan así en el adulto mayor. Por ejemplo, la neumonía en un adulto normal se presenta con tos, con catarro, con dolor de punta de costado, con fiebre, glóbulos blancos elevados. Pues bien, el adulto mayor muchas veces no tiene todos estos síntomas, su sistema orgánico no responde de esa manera, pero sí responde a través de los síndromes geriátricos: una caída, un trastorno del sensorio, deja de orinar, empieza con una depresión. Bueno, esos síndromes geriátricos ahora te voy a explicar de qué se tratan. Entonces la presentación es diferente del adulto mayor con el paciente en general. Entonces, decíamos entonces que para hacer una buena valoración geriátrica integral, decíamos, primero es un proceso que tenemos para abordar a ese adulto mayor y para identificar los problemas médicos de ese adulto mayor. Evalúa a nivel físico, la parte física, parte respiratoria, sensorial, cada uno de los órganos, física, mental, ve lo cognitivo, si tiene o no un deterioro cognitivo, las funciones psíquicas básicas, la atención, la sensopercepción, la memoria, y las funciones psíquicas superiores, la inteligencia, la planeación,
etcétera. También ve lo social, es importante si tiene una red de apoyo. Muchas veces cuando valoramos geriátricamente es importante tener lo que es el familigrama, ver cómo está la familia y si le está apoyando, ver también el ciclo familiar que está pasando este adulto mayor, si vive totalmente solo, si vive con su esposa, si tiene una mascota, si por ejemplo está atravesando un duelo, hay que ver el ciclo familiar que está atravesando, hay que ver también a nivel social el cuidador principal y las redes de apoyo que él tiene. Es importante en la historia clínica recordar que muchas veces el adulto mayor no es lo mismo que un adulto normal, igual que no es lo mismo que un niño. Muchas veces en la historia clínica hay que ver si el paciente, por ejemplo, no está pasando por una malnutrición, si se está alimentando bien, si no tiene incontinencia urinaria, si no tiene problemas cognitivos, si no la red social, como te decía, la polimedicación, etcétera. Hay que prestar atención a eso en la historia clínica del adulto mayor. Y es importante también recordar, como te decía, que ¿qué consigue la valoración genética integral? El mayor que el paciente adulto mayor esté más tiempo en su domicilio y el tratamiento pueda hacerse bien en su domicilio. Disminuye el nivel de internaciones, disminuye la muerte, previene la muerte por caída y por los síndromes geriátricos, disminuye el consumo de medicamentos, solamente se concentra en lo necesario, obviamente haciéndolo con un mejor diagnóstico y un mejor seguimiento de un equipo interdisciplinario, y eso es lo que brinda Cuidalén justamente. Bueno, y para eso nosotros cuando vamos al domicilio decimos, a ver, hay diferentes tipos de ancianos. Y sí, hay diferentes tipos. Y lo podemos dividir en cuatro. Primero, el anciano sano. Es aquel adulto mayor que hace su actividad de la vida diaria, se moviliza, por ahí puede usar algún auxiliar, pero él hace su actividad de la vida diaria como peinarse, colocarse la corbata, asearse, cocinar, se baña, todo. Es un anciano sano, que tiene vida social, etcétera. Después viene el anciano enfermo, como este caso de don José, que es un anciano sano que de repente se enfermó y tuvo una neumonía, por ejemplo. Bueno, se presentó con un síndrome geriátrico, pero es un anciano enfermo, pero después se recuperó y vuelve otra vez a su vida habitual. Ahora viene el anciano de riesgo, es aquel anciano que ya tiene, por ejemplo, un infarto previo, que tuvo una ACV, que tiene diabetes, que tiene, por ejemplo, hipertensión, que le amputaron una pierna, tiene una enfermedad base que hace que él ya sea de mayor riesgo o por ejemplo no tiene una red social de apoyo adecuada y ese paciente puede tener una fragilidad y después también mayor riesgo, entonces de riesgo, anciano de riesgo. Y después el anciano geriátrico también es un anciano de riesgo, digamos, que tiene mayores enfermedades crónicas, pero ya tiene la necesidad de ser asistido, ya sea por cuidadores permanentes o en una residencia. Entonces, cuando yo voy a hacer esa historia clínica del anciano, tengo que prestar atención que la recogida de información muchas veces yo la voy a poder hacer con el adulto mayor, pero muchas veces puede olvidarse, entonces necesito otra persona o puedo hacer de manera indirecta. Tengo que ver las enfermedades, de los antecedentes de la enfermedad actual, ver si tuve cirugía, qué medicación toma, a veces preguntar sobre si toma algún yuyo, acercarme a su domicilio. Cuando nosotros entramos en el domicilio como Cuidalem, vemos también cómo está distribuida la casa, las creencias que él tiene. Visualizamos el baño también, porque muchas veces el baño no tiene agarradera, no tiene, genera riesgo para el paciente. Si fue operado de cadera, no tiene elevador de inodoro, entre otras cosas. Entonces, hacemos una recogida de información, hacemos un examen físico completo, vemos un poco de estos síndromes geriátricos que muchas veces te decía, las enfermedades no se manifiestan como se suelen manifestar habitualmente, sino se manifiestan a través de un síndrome geriátrico. Un paciente, por ejemplo, con una neumonía de repente te hace, o un adulto mayor que está deprimido, por ejemplo, y tenía una neumonía. O tenía una infección urinaria y el adulto mayor de repente se cayó, o empezó a adelgazar o está deprimido. Por eso es importante los síndromes geriátricos. Tener en cuenta la situación basal, la de base del paciente, a ver cómo habitualmente, de acuerdo a la edad que él tiene, cómo está su función física, psíquica, más o menos. Nosotros los niños lo medimos a través de percentilos, en los adultos según la situación basal. Es importante también la toma de decisiones, hablar con el adulto mayor de acuerdo a la etapa con que está, cómo quiere ser tratado y generar la autonomía del adulto mayor, no hacerle todo vos, sino que el adulto mayor vaya haciendo, promover su autonomía de acuerdo a la edad y su estado en general. ¿Me va siguiendo?
Es importante ver entonces a nivel funcional cómo está el adulto mayor, a nivel mental, dentro de lo mental ingresa también sus creencias, en qué creer. Fíjate a nivel social, acá por ejemplo el equipo de Cuidalén, el médico está haciendo la historia clínica integral, está con el familiar, la enfermera revisando los medicamentos, explicándole cómo funciona, digamos, el saturómetro, el glucómetro, etcétera, viendo los medicamentos y la valoración clínica. Después viene el examen físico, el examen psíquico y todo. Pero siempre ver lo funcional, lo mental, lo social y la parte clínica. Tenés que llevar e ir preparado con todos tus recursos, porque muchas veces tenés que ver bien, fíjate, acá está viendo los medicamentos que él toma, cómo los toma, si hay que administrar alguna medicación o algo, ya lo hacemos. Entonces, todo eso es importante ir viendo. A ver, Bueno, también es importante